Bienvenidos una semana más a nuestro programa Economía y Finanzas. Bienvenidos a la audiencia de Radio Guacabil Cache 830M de la ciudad de Guayaquil y un gran saludo a la audiencia de Cache Radio en el 90.9 FM de esta misma ciudad. Y por supuesto, un saludo a la distancia a aquellos amigos que nos escuchan a través del 94.9 FM en la península de Santa Elena. Saludos a los amigos de la provincia de Los Ríos y a los amigos de la provincia del Oro que también nos acompañan a la distancia. Esta semana, como todas, vamos a hacer un repaso de todas las noticias nacionales e internacionales en orden financiero y económico. Y pues empezamos agradeciéndoles a los economistas doctorando, la economista Leslie Rodríguez, al economista Eduardo Arias y al ingeniero José Javier Orellana, que esta semana nos está acompañando. Está haciendo un esfuerzo de sus arduas actividades. Muchas gracias, economista Leslie. ¿Cómo está? Bienvenida. Un cordial saludo para toda la audiencia de Radio Huancavilca y bienvenidos al programa de Economía y Finanzas. Un saludo a todos los oyentes de este su programa, una semana más aquí con ustedes, listos para ver qué es lo que está pasando alrededor del mundo. José desde Javier. Italia, usted todavía no viene desde Italia, economista Arias. Lo vemos que todavía está por allá. Aquí, todavía me tienen aquí haciendo la cuarentena. Ya, ok, tenga cuidado. Buenos días a todos radioescuchas en las dos emisoras AM/FM, aquí con dos noticias, una para el economista Rodríguez, que el Día de Padres en 3 semanas porque nos hizo repetir la entrada. La segunda es que para todos ustedes admiradores del economista Leslie Rodríguez, doctoranda, van a tener el fabuloso placer de difusar su publicidad para Soprec, que la vamos a pasar en vivo, estreno mundial. Los dejo con esa última. Vale la pena, por cierto, repetir esa presentación, a lo mejor, ¿no? Para el beneficio de la audiencia. ¿Ah? Sí, claro. No, esa es una copia de la copia, un repaso, no. Escuchemos al economista Rodríguez, ¿qué nos tiene por decir? Gracias por visitar nuestra página y escucharnos. En Asopred desarrollamos programas de capacitación con la modalidad de aprender a hacer. Sabemos de la demanda de tiempo y esfuerzo que la vida del siglo XXI demanda, por lo que nuestra modalidad de trabajo te permitirá aprender en tu tiempo y con tu ritmo. Disfruta de la calidad del tiempo con tu familia y deja atrás los inconvenientes de la movilización. No más peligros, no más tráfico, no más atrasos. Aprende con nosotros desde la comunidad de tu hogar u oficina donde podrás maximizar tu tiempo y tu esfuerzo. En Asopred te enseñamos a nuestra audiencia las últimas herramientas necesarias para desarrollar trabajos específicos y efectivos. Nuestra enseñanza es técnico-profesional con el manejo de herramientas útiles para distintas actividades en nuestra comunidad. En nuestros programas de auditoría, marketing digital, comercio internacional, administración y contratación pública y finanzas empresariales proyectos, Asopred entregará la experiencia de profesionales que trabajan a diario en las actividades mencionadas. Inscríbete con nosotros, te esperamos. Bien, el economista Lenny. Bien. Mi primera vez en el teleprompter, ahí no se ve muy bien, hay que hacerlo otra vez. Hay que dejarle saber a la audiencia, dejémosle a la audiencia la información que podemos recibir cualquier promo de sus negocios particulares y con mucho gusto se los... Claro, nosotros somos la agencia de promotor del economista. Sí, señor. Bueno, desde Miami o España también, para los amigos de España que simpatizan mucho de la sonrisa del economista Rodríguez. Bueno, vamos a los principales titulares de las noticias internacionales. Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, prevé una caída del PIB en la zona euro, sin precedentes. Prevé un descenso del 8.7% en el 2020. El Banco Central Europeo amplía el programa de compra de bonos contra la pandemia en $600 mil millones y lo extiende hasta junio del 2021. Alemania aprueba un nuevo paquete de estímulos de 130 mil millones de euros para afrontar la crisis del coronavirus. El dólar se deprecia frente al euro por el fuerte repunte de las bolsas, la confirmación de una extensión de los estímulos monetarios del Banco Central Europeo y el plan de recuperación económica de la Comisión Europea. El gran estímulo ideado por la Comisión Europea para sacar a la economía del bloque de la peor recesión de su historia se ha topado con un nuevo obstáculo.
Estados Unidos retoma la lucha contra el impuesto a las multinacionales que ofrecen los servicios digitales. El famoso impuesto a Google que siempre hemos hablado aquí, ¿no? Estados Unidos recuperó 2.5 millones de empleos en mayo y la tasa de desempleo cayó al 13.3% en mayo desde el 14.7% que estaba en abril. Esas son excelentes noticias y se ve reflejado pues, en lo que son las bolsas de valores, ¿no? El Fondo Monetario Internacional reiteró su apoyo a la renegociación de la deuda argentina y espera un nuevo acuerdo para evitar el default. Imagínense, nosotros cómo estaremos también aprovechando esta situación, ¿no? Veamos cuáles son los titulares aquí en nuestro país. El Banco Central del Ecuador prevé una contracción de la economía entre el 7.3% y un 9.6% en este año, debido a la pandemia del coronavirus y a los bajos precios del crudo que provocarían una caída de las exportaciones y el envío de las remesas y la inversión. El presidente Lenín Moreno anunció la creación de un consejo asesor de expertos en materia económica. ¿Estará José Javier por ahí? En el que participan el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía, y el economista Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial. ¿Se podrán entender las dos personas? Oye, yo ¿Cuántas personas tiene ese comité? 2. Entre los principales están 2, pues, ¿no? O sea, solo hay 2. De lo que dicen las noticias, solo veo. ¿Cuál es el voto dirimente? El del ministro de Finanzas, porque él es el ministro de Finanzas, porque él también es el miembro. Claro. Oye, o sea, el ministro de Finanzas le ponen los profesores para que le digan lo que tiene que hacer y encima él va a ser el voto dirimente. ¿Cómo es esa cuestión? No, yo quiero ampliar tu razonamiento ahí, José Javier. Y yo pregunto que en el Ministerio de Economía y Finanzas el único economista es el ministro. Y en el CEMPLADES no hay economistas. Y el vicepresidente tampoco es economista, ¿no? Y el gerente del Banco Central del Ecuador tampoco es economista. Y el presidente del directorio de la CFN tampoco es economista. Entonces, economistas hay bastantes dentro del gobierno. ¿Para qué armar una comisión de economistas de afuera? ¿Qué vas a lograr? Si todas las medidas al final del día tienen que llevar una aprobación de la Asamblea Nacional. Si no, de lo contrario, ya se pudieron haber tomado las decisiones para corregir el déficit fiscal unilateralmente por parte del Ejecutivo, que sabemos que ese no es el camino y que siempre se necesita la aprobación de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué van a hacer respetados estos colegas nuestros, unos de ellos amigos incluso de la casa? Pero ¿qué van a hacer en ese comité, comisión? No sé cuál es el rol en la administración pública, porque al final de cuentas ellos no son los responsables de nada. Le cuento que a mí me contaron que ese comité originalmente iba a ser de 5, que llamaron a 25 y originalmente iba a ser de 5 personas. Pero parece que al final terminaron siendo de 2, pero no le dijeron al presidente lo correcto y él anunció que eran de 3. No. O sea, no pueden ni siquiera ponerse una hoja de papel cuántas personas van a un comité de 2 personas. Ya estaremos analizando más adelante. Sí, analizaremos más adelante. ¿No? A ver, Richard Martínez, ministro de Economía, hizo la primera reunión con los tenedores de bonos el 3 de junio. Y el 3 de junio, nos quedó el economista Arias en el 3 de junio. Bueno, temas generales, ha sido una semana bastante, digamos, de recuperación en los mercados internacionales. Muchas de las cifras que nosotros estamos revisando, que hemos revisado esta semana, han sido cifras que básicamente nos dan la historia y están tratando de anticipar los resultados sobre el crecimiento económico del Ecuador y del mundo. Y estábamos conversando con José Javier previo al inicio de este programa y podíamos anticipar un poco que las cifras de aquí en adelante no van a ser tan severas, no van a ser tan tristes como muchos analistas en la última semana todavía predicaban.
Las bolsas de valores, las principales bolsas de valores a nivel mundial han tenido repuntes en muchísimas de sus industrias. De hecho, hay aspiraciones de que los valores de ciertas acciones de ciertas compañías superen los récords que han tenido históricos. Una de esas compañías, y es una nota que hay que revisar, es esta compañía Tesla, que ya se habla de que el precio de cada acción puede bordear o superar los $1.500 por acción. Economista Arias, está con nosotros. Bueno, cuando le regresen el micrófono, entonces vendrá otra vez con nosotros. ¿Qué tal? Se quedó el 4 de junio. Sí. ¿Qué iba a celebrar el 4 de junio? No, digo que lamentablemente la tecnología, pues a veces no es lo que esperamos, ¿no? Estas cortes de señal, pues. Bueno, pero usted no tiene un iPhone 11, dice, que es la última tecnología. ¿Qué pasó? Pero la señal de internet pues no es tan buena. Pero no tiene gigas ahí, economista. Yo sí tengo. Compra el teléfono caro, pero le pone un plan ahí ilimitado. Ese está como el que compra Mercedes y no tiene para la gasolina. Así más o menos. Oiga, hay 50.000 gigas aquí que casi ni los uso, pero bueno, no me haga hablar. Dele. Lo que decía, pues nuestro director siempre decía esto: 2.181 millones son los atrasos que mantiene el gobierno hasta mayo del 2020. 306 millones en salarios, 652 millones en gastos de inversión y capital, 358 millones en pago de intereses y 865 millones en transferencias corrientes. Esos valores, el gobierno se atrasa y le sirven como para financiar un poco el déficit fiscal, ¿no? Así es, director. O sea, no realmente al financiar el déficit fiscal, porque el déficit fiscal se genera una vez que tú registras la certificación presupuestaria, ya se afecta el presupuesto, ¿no? Y en ese momento está el déficit, ya lo marcas. El tema es de caja, flujo de caja. Entonces lo que hacen es colgar a todos los proveedores, ¿no? Porque dice, bueno, los proveedores, el que se mete con el Estado es porque se entiende que tiene capital y puede esperar, pero el que no puede esperar es el empleado del gobierno, o la luz, el agua, el teléfono, o los gastos corrientes que hay que hacer. Y entonces, hasta que no tengamos suficiente liquidez, pues que los proveedores esperen. Y es una forma de financiar la caja. También hay que agregar que dentro de la industria petrolera, esto no está en el presupuesto del Estado, pero es la parte de Petroecuador, probablemente haya un nivel de atrasos de unos 1.200 para arriba, ¿no? En millones de dólares, porque recordemos que el oleoducto, primero el precio se cayó, por un buen tiempo estuvo por debajo del precio de los contratos de servicios. Y además la producción ecuatoriana se cayó por algunas semanas mientras reparaban el oleoducto, y lo que está sucediendo ahora, que volvimos a llamar a fuerza mayor porque hubo que de nuevo cerrar el oleoducto, ¿no? Entonces la deuda de Petroecuador, que si bien no está en el presupuesto, también adicionaría unos 1.200 millones o más a la deuda del Estado, ¿no? A los proveedores. Bueno, mira, perdón, sobre ese comentario, hay un asunto que nosotros tenemos que revisar con calma, porque cuando hablamos de analizar los números económicos tenemos que hacerlo con calma y sin pasiones. Y entonces, sí, es verdad que nosotros venimos escuchando hace bastante tiempo que el Estado está muy grande, que el Estado está muy obeso, que el tema del gasto del Estado. Pero sí saben que el peso del Estado en total de la economía a duras penas en este país es el 16%. Y si tú comparas el peso del Estado en otras naciones, llega a ser hasta del 37%. ¿De dónde calculas 16? El 16% es el presupuesto general del Estado, excluyendo las fuentes de financiamiento. Cuando hablo del 16% es el gasto gubernamental propiamente dicho para operar. Ya, excluyes de eso, excluyes los gastos, pagos de deudas, gastos de intereses, de financiamiento. Estamos hablando de la operación. ¿Ya? Y en la operación hay naciones que llegan a tener hasta el 37% del PIB. No, pero a ver, el Estado en sueldos se gasta en 9.000, en compras de bienes y servicios como 6.500. Ahí tienes la inversión pública y de ahí tienes ¿cómo es que se llama? El gasto de operación son los sueldos, salarios y los gastos corrientes de los que acabas de mencionar. Y el 6.5% aproximadamente. Ya tiene, claro, pero ahí tienes inversión pública, que tampoco es pequeña. No, pero es que la inversión pública no es el gasto de operación propiamente dicho.
El gasto, eso es Ah, un ok, gasto tú de lo que te inversión. refieres, ya sé a lo que te refieres. Eso se Es lo contabiliza en que- inversión. Claro. Claro, pero tampoco contabilizas No, en gasto amortizaciones público. ni pago de intereses. Así es, no, estamos hablando de la operación del Y- gobierno. claro, y pago de intereses es casi como el presupuesto de salud Por o de supuesto, educación. por supuesto. Es bien alto en el caso de Ecuador. Pero cuando consideramos la operación del gobierno, que es lo que tú puedes recortar, ya no puedes recortar, o sea, lo que deberías recortar, porque no puedes recortar los pagos de la deuda, porque la deuda ya está asumida, ¿no? Sí, puedes Es lo que dejar vamos a hacer, ¿no? así es, puedes dejar de hacer el gasto de inversión, porque, pero cuando se trata de ajustar el gasto corriente, lo que te tienes que ajustar es ese 16.5% aproximadamente. Pero tú dices, es que el Estado está gordo, ¿no? ¿Verdad? Este es el argumento politiquero que escuchamos. Oye, pero revisamos contra otras naciones y nosotros estamos exactamente en el mismo nivel que pueda estar Perú, que pueda estar Chile, que pueda estar Colombia. Sí, pero depende de la contabilidad. Pues aquí tenemos también No, los ingresos del petróleo. a ver, escúchame, estamos hablando exactamente la misma medición, pues obviamente, no es que si vas a decir... No, pero a ver, lo que pasa es que medición, es lo mismo que sucede cuando hablan de las cargas tributarias, ¿no? Que dicen, es que el IVA aquí es esto. Sí, pero aquí hay otros impuestos. O sea, lo que pasa es que también esto es casi como escoger cómo me mides, ¿no? Para no, decir pero una aquí, a ver, historia. puntualmente, José Javier, puntualmente estamos hablando del gasto de operación, no del Por presupuesto eso te general. digo, pero como tú bien dices, no puedes dejar de pagar los intereses en Claro, deuda. claro. No, pero aquí lo pesado es, cuando hablamos de siempre, el discurso es que el Estado está obeso, ¿no? El Estado está obeso y el Estado está obeso y el Estado está obeso. Pero resulta que nuestro Estado, en relación a los otros Estados, no está obeso, está en los mismos niveles. Y si lo comparas a Estados Unidos y Norteamérica, está flaquito, ¿no? Porque los Estados Unidos llegan a tener hasta el 37% de su PIB solamente el gasto de operación del gobierno. Entonces, ahí las consideraciones que hay que hacer, que el problema no está, o sea, sí es parte del problema, pero no es que estás desmedido. El tema es que simplemente el Estado no alcanza a recuperar con la velocidad suficiente los niveles de impuestos porque la economía no se activa y no crece a los niveles que debe ser. Y no tiene niveles de eficiencias necesarios para mantener esa operación. Ese es el tema que quería yo resaltar en esa explicación del economista Adolfo Arias. Claro, Bueno, ahí sí, está. o sea, desde ese punto, lo que pasa es que, claro, Estados Unidos en este momento se financia a menos del 1.5%. La deuda a 30 años por ahí anda, ¿no? De acuerdo. En Perú mismo, la deuda a 10 años está en menos del 3%. Pues nosotros no tenemos ese serio problema, ¿no? De acuerdo. Bueno, veamos rápidamente qué pasó con los principales mercados bursátiles. El Standard & Poor's 500 ganó esta semana 4,90% y tiene una pérdida acumulada de 1,16%. El índice, el Nasdaq 100, ganó esta semana 2,81% y tiene una ganancia acumulada, el índice tecnológico, de 12,50%. El índice, el Dow Jones, el índice de los industriales, esta semana ganó 6,81% y tiene pérdidas acumuladas del 5%. El precio del oro esta semana cayó 2,69%, alcanzando los 1.688 dólares la onza Troy, y tiene un incremento de precios acumulados de 10,85%. El precio de la plata, 17,57%, perdón, 17,57 dólares la onza Troy, cayó la plata 1,53% y tiene una caída acumulada de precios de 1,97%. Leslie, el precio del petróleo esta semana alcanzó $38.99, subiendo 16,08%, pero tiene una caída acumulada en lo que va del año de 36,14%. ¿Qué está pasando con el precio del petróleo, Leslie? Ya, ciérralo en 39, pues el barril 38.99, ciérremelo en 39, el barril de petróleo. Bueno, ¿le gusta el redondeo a usted, por lo que veo? Claro, pues para que ya se escuche mejor, 39. Bueno, pues ha subido estas últimas semanas ya el precio de petróleo. El día de hoy, o sea, el día sábado, justamente se va a dar la reunión de los países de la OPEP más los aliados, o lo que se conoce como OPEP más o OPEP Plus, y justamente van a tratar si van a poder seguir manteniendo el mismo nivel de recorte. Recuerden que en mayo y junio iban a recortar casi 9,8 millones de barriles al día,
y esperan ver si es que lo van a hacer un mes más, van a mantener ese mismo nivel de recorte un mes más, que es la propuesta de Rusia, y la propuesta de Arabia Saudita es 3 meses más. Si es que no llegan a el acuerdo preliminar es este de 2 meses, que es muy fuerte, y luego 7.7 millones de barriles al día, los julio y agosto, y de ahí hasta terminar 5.8 hasta terminar el año, inclusive 2021 y 2022. Pero las negociaciones se van a complicar un poco porque pues hay países que no quieren sostener ese nivel. Ya México ha dicho que no puede mantenerse tampoco en reducir los niveles de producción. Países de la misma OPEP no han cumplido, el caso de Irak, y pues justamente mañana sábado que van a tener esa reunión tipo 4 de la tarde, que seguro que mi compañero José Javier Orellana estará ahí asesorando a alguien importante y famoso. 2 horas antes se reunirá la OPEP, y después vendrá la reunión de la OPEP+, justamente para saber estos niveles de recorte. La presión está porque no se sabe a qué nivel van a mantener estos recortes, porque tampoco no quieren incentivar mucho las empresas de fracking de Estados Unidos. Recuerden que hay muchas que han cerrado y no quieren que esto dar incentivos, que el precio se dispare muy pronto y que esto permite que otra vez estas industrias comiencen a reactivarse. Entonces ellos están todavía viendo qué nivel es el más adecuado, que les permita generar ganancias y que no reactiven tanto la industria del fracking a una velocidad como ya lo ha venido haciendo y que ya se dio en el año 2017. Por lo pronto, ya los almacenamientos que habían en mar, que estaban en buques, que estaban justamente almacenándose para esperar una recuperación del precio del petróleo, ya estos almacenamientos se han reducido y ahorita ya hay almacenamientos más en tierra. Eso significa pues que el precio, en ese entonces esto se daba porque esperaban que los precios del futuro del crudo mejoraran o sean superiores a los en la actualidad. Ahora ya se ve que esa brecha se ha reducido y por lo tanto ya no hay tantos almacenamientos, lo que ya a uno le puede dar una pauta de que el precio pues va a ir todavía creciendo aún más y pues hay que esperar a las expectativas que van a pasar, especialmente con la reunión de la OPEP. Yo realmente veo el tema es más por la demanda, ¿no? Como bien dice Leslie, la gente que hizo la apuesta de compró el petróleo súper barato, 10, 12, 14 dólares, lo puso en un tanque, en tanqueros gigantescos en el mar y se esperó algo que no era lo esperado, ¿no? Que se recuperara tan rápido el precio del petróleo, han hecho una ganancia bastante grande, ¿no? Son casi 20 dólares por barril. Ahora el problema es si la demanda de crudo en verdad va a crecer en junio, julio, agosto, septiembre, ¿no? Que todavía es un signo de interrogación. Estamos viendo a la gente regresar a conducir en Estados Unidos, en China. Vamos a ver qué pasa en Europa, ¿no? O sea, ese es el problema, que así como subió, puede bajar 10 dólares sin problema si la demanda no existe, ¿no? Y lo que dice Leslie, ¿no? A medida que el precio mejora, incentivas no solo fracking, sino también a los rusos mismos a reabrir sus pozos. José Javier, y ahí está, pues ya lo dijimos al inicio en los titulares, 600.000 millones de dólares más va a comprar en bonos el Banco Central Europeo para inyectar de liquidez al mercado, ¿no? Entonces... Sí, pero es que el tema no es tanto financiero, es un poco más de la economía real, ¿no? Va a salir la gente a vacacionar con los hijos en Estados Unidos, Europa, China, Corea del Sur, Japón, este verano septentrional, o sea, ahora en junio, que ya acabaron las clases, acabaron la semana pasada, hace 2 semanas en Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿van a ir, no? La gente va a ir a Disney World. La pregunta es las restricciones de movilidad, porque pues en todo este tiempo Europa y Estados Unidos han inyectado dinero a la economía, pero eso no se ha visto reflejado en el precio del petróleo justamente por las medidas de restricción de movilidad. Entonces, y hay un tema psicológico, ¿no? Sí. Que si la gente va a estar dispuesta a salir. Yo les pido que dejemos ese tema pendiente para el regreso después de nuestra primera pausa. Y hablamos de los efectos psicológicos y de efectivamente si los hábitos van a regresar a ser los mismos. Vámonos a la pausa y regresamos.